SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Como les habíamos anunciado, saludamos en este punto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ministra, muy buenos días. Buenos días, aunque la tragedia de Almería pues nos hace que estemos todos en una situación de shock y toda nuestra solidaridad y cariño a las familias de los fallecidos y a todos los que están sufriendo estas consecuencias tan terribles del fuego. Sí, sin duda. En días como hoy los formalismos, que hay que mantenerlos, todos los buenos días, resultan un poco extemporáneos. Pero por esto quiero preguntarle en primer lugar, es verdad, esto es una obviedad y los oyentes lo entenderán, que habíamos previsto esta conversación con la ministra por otros motivos y por otros temas, ahora iré a ellos. Pero en ese incendio de Almería hay al menos de momento 11 muertos, está interviniendo la Unidad Militar de Emergencias. No sé si ha podido tener alguna información más de la evolución. Sí, bueno, estoy en contacto con el jefe de la UME. Hay 200 militares de la UME que están desplegados, 200 efectivos, 70 vehículos de todo tipo. En una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y bueno, por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y desde luego pues tanto Andalucía, la comunidad, como hace siempre, como la UME, y estoy segura que la solidaridad va a ser total en circunstancias como tan dramáticas como estas. Llevamos ya unos cuantos fuegos este verano en los que ha tenido que intervenir el Ejército, la Unidad Militar de Emergencias. Claro, ministra, es uno de los grandes retos anuales para nuestras Fuerzas Armadas. Sin duda, yo creo que se ha demostrado que el cambio climático, que las emergencias están ahí, hay que estar preparados. Y mire, le tengo que decir que en las reuniones internacionales, una de las cuestiones que plantean más los países, es verdad que cada país tiene una especialidad en cuanto al clima, no es lo mismo los países del norte de Europa, donde es el invierno que es durísimo y las nevadas, que los países del sur, pero todos estamos muy conscientes de las emergencias que hay como consecuencia pues, del clima, de los incendios o de las heladas en su caso. Y por eso yo creo que el ejemplo de España con la UME es un ejemplo que se está tomando en muchos países de la Unión Europea y también en otros países de otros continentes, en África, en otros países, por ejemplo, de Hispanoamérica. Yo creo que es muy importante tener dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas unidades especializadas, como es el caso de la UME, preparadas, con medios suficientes y con unos hombres y mujeres excepcionales. Claro, estamos en un contexto en el que cada vez hay más olas de calor, cada vez las temperaturas son más altas, cada vez llueve menos, cada vez hay más incendios y dicen los expertos que cada vez esos incendios son más virulentos, más difíciles de atacar. Esto significa que vamos a acabar necesitando, no sé si ustedes han hecho alguna proyección, más UME en el sentido de más medios y más efectivos. Bueno, en este momento la UME tiene, desde el punto de vista de los efectivos, como desde el punto de vista de medios, que cada vez los vamos modernizando más y van siendo los últimos modelos, para entendernos, que aparecen, pero evidentemente, por eso una de las cosas, cuando se habla de inversión en defensa, una parte muy importante de la inversión es que la UME, como los ejércitos, todos los ejércitos que colaboran con la UME cuando llega el momento, tengan todo el material necesario. Y aquí hablamos, por ejemplo, del calor, de los incendios, pero piense que en los países del norte de Europa, por ejemplo, ha sido un invierno durísimo, 25 bajo cero, en situaciones como la guerra de Ucrania. Eso ha hecho que precisamente la guerra haya sido más dura. Por tanto, yo creo que tenemos que tener y ser muy, muy conscientes de que las variaciones climatológicas, que estos cambios que se producen, hacen que en todos los ámbitos, evidentemente también en el de las Fuerzas Armadas y no solamente en España. La semana pasada, como usted bien decía, y nos lo han agradecido mucho, la UME ha estado en Portugal, porque efectivamente, aparte de que ha participado en Venezuela, pero ha estado también en Portugal en incendios, porque al final los incendios pues, no conocen tampoco de fronteras y en sitios pues, muy limítrofes hay que actuar también. Ministra, le voy a preguntar por Donald Trump, que era, digamos, nuestro plan, nuestra intención inicial. ¿Por qué, ministra, Donald Trump cambia el tono en la cumbre de la OTAN y pasa de amenazarnos con romper todos los lazos comerciales a elogiar a España camino del Air Force One? ¿De qué pagos hablaba el presidente de Estados Unidos?
Mire, yo lo único que puedo decir es que nosotros respetamos las opiniones de todo el mundo, las variaciones en las opiniones que tiene todo el mundo. Donald Trump nunca ha conocido la realidad española y por eso cuando decía las cosas que decía respecto de España es por su desconocimiento absoluto de la participación y de la implicación de España en la Alianza Atlántica. ¿Por qué de las declaraciones de Donald Trump? ¿Por qué hoy va a haber guerra, mañana va a haber paz? ¿Por qué hoy un país es terrible y al día siguiente un país es un país que es el más amigo de todos? A nosotros no nos tiene que importar. Lo que tiene que estar muy claro es que España como país es un país comprometido con la paz, comprometido con sus socios, comprometido con el derecho internacional, con el derecho humanitario. Nosotros no podemos estar pendientes de las declaraciones de lo que diga un líder, que además pues todos sabemos cómo cambia de opinión. La posición de España es una posición muy clara, muy firme. Es una posición que cuando hemos dicho que solo invertimos el 2% en defensa, es que solo invertimos el 2% en defensa porque nos parece que es necesario. Cuando decimos que cumplimos nuestros compromisos, los cumplimos, y cuando decimos que queremos la paz y no queremos guerras que vulneren el derecho internacional, ahí estamos. España no ha cambiado y los que cambian en menos de 24 horas pues tendrán que decir por qué. Habrá leído usted el titular del Mundo de esta mañana. Dice, España comprometido en esa cumbre inversiones millonarias, por ejemplo, en satélites y aviones. ¿Eso es gasto nuevo, ministra? No, bueno, vamos a ver, en defensa no se trabaja así, en defensa hay una planificación, hay unos programas, una planificación que se hace a muchos años vista, porque efectivamente la planificación para adquisiciones de aviones hay que construirlos o de fragatas y demás. Nosotros estamos apostando por la industria española o por la industria europea, ahí están Avantia, ahí están los programas de Airbus. Uno de los programas de Airbus es el A400, que además se construye una parte muy importante en la base de San Pablo, en Sevilla, y que crea puestos de trabajo. Y por tanto España sí que está muy interesada en que países de la Unión Europea o de otros ámbitos, pues también en países incluso de Oriente Medio, pues pueden adquirir A400, porque eso favorece la creación de puestos de trabajo en España. Mire, en el ámbito de la defensa esto no es ir al supermercado y ver qué producto hay, que me lo quedo. Es una planificación en función de las necesidades. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de inversión en defensa. El otro día lo explicaba muy bien el presidente, para cumplir con nuestros objetivos, para crear puestos de trabajo, que estamos creando puestos de trabajo precisamente aquí en España. Y bueno, yo creo que sería lo más conveniente para todos sería conocer la materia de la que se habla, no preocuparnos de lo que hacen otros dirigentes y sentirnos orgullosos de España como país, de sus Fuerzas Armadas y del compromiso de España con la paz y con el derecho internacional. Tiene que coger un avión, de eso soy consciente, pero tengo 2 o 3 preguntas más que formularle antes de que emprenda viaje. Tengo que preguntarle por las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, porque usted forma parte de un gobierno que para el líder de los obispos de la Iglesia Católica en España es una banda de ladrones. Mire, me parece que es absolutamente inaceptable. Creo que es totalmente contrario al propio mensaje que hizo el Papa. Me parece que la Iglesia Católica tiene una enorme responsabilidad y espero que se disculpe adecuadamente. Yo ni personal ni como miembro del Gobierno lo puedo aceptar y desde luego creo que es absolutamente inaceptable, totalmente en contra del mandato evangélico, de lo que ha dicho el Papa, que vino aquí, que vio lo que era este país, que vio cómo el Gobierno de España, como los funcionarios que trabajamos, somos personas honestas, somos personas éticas y desde luego el señor Argüello no nos va a dar lecciones a ninguno. Yo lo decía antes y lo digo muchas veces, ni el señor Trump nos tiene que dar lecciones sobre lo que es la defensa y nuestros compromisos, ni el señor Argüello ni nadie nos tiene que dar compromisos de ética. Sería buena la doctrina evangélica y mirarse primero para él mismo. Claro, no solo ha hablado del gobierno, también ha hablado del orgullo, ¿no? Como una especie de realidad de Satán, del diablo. ¿Es posible tener una relación institucional con, en este caso, la Conferencia Episcopal si el pensamiento es este? Yo lo único que le pido al señor Argüello es que se disculpe porque además lo primero que tiene que hacer y responde al verdadero mensaje evangélico que él defender es respetar a todo el mundo, no lanzar falsos testimonios, si se me permite la expresión pues más propia de la Iglesia Católica, y yo le tengo que decir que me parece absolutamente inaceptable y que espero
que se disculpe, porque efectivamente ni se corresponde con la realidad y es un insulto no solamente al gobierno, no solamente a los funcionarios, sino a todas las personas que ejercitan su derecho a la libertad, a hacer lo que consideran con su cuerpo, con sus pensamientos, sin hacer daño a nadie. Creo que esas palabras son no solamente injustas, sino que hacen y conllevan un enorme descrédito a la Iglesia Católica. Esta semana hemos contado una encuesta de 40dB que certifica la desconfianza social en la justicia y la convicción, de en torno al 60 y algo %, de que existe el lawfare. ¿Comparte usted esta idea socialmente más o menos extendida de que hay jueces que están llevando casos bajo criterios puramente políticos? Mire, yo lo primero que le quiero decir es que esa encuesta dice que la institución más valorada en este momento, en este ámbito, son nuestras Fuerzas Armadas. Un 7. Y déjeme que como ministra de Defensa yo esté muy orgullosa de esa consideración. Por tanto, yo me quedo con eso, creo, y lo he dicho muchas veces, y además lo digo clarísimamente, yo hay muchísimas decisiones judiciales que no comparto y creo que no sé, muchas veces, pues no responden a lo mejor a una aplicación adecuada del derecho, pero para eso están los tribunales superiores y lo que no podemos hacer es descalificar a las instituciones en su conjunto. Los jueces españoles cumplen con su obligación, que evidentemente hay jueces que, lo mismo que hablábamos antes del señor Argüello, no son un ejemplo y dejan en muy mal lugar a la judicatura de este país, y por eso yo sí que creo que es importante que funcionen las instituciones, en este caso en el ámbito de la justicia, los sistemas de recursos, pero sobre todo que la justicia sea lo más rápida posible, porque si no se causa un enorme daño. Las generalizaciones no son buenas y por lo tanto yo respeto la posición de los ciudadanos, pero creo que ni se pueden lanzar sombras de dudas genéricas sobre la justicia, de la misma manera que son inaceptables otras declaraciones. Dicho esto, le vuelvo a decir, yo que desde los 23 años he sido juez, he sido siempre muy autocrítica y creo que los jueces deben hacer también una autocrítica de lo que está pasando. Cuando los ciudadanos tienen esa desconfianza, habrá que ver por qué y sería bueno que la justicia hiciera esa reflexión. Mi confianza en cualquier caso en la justicia es total y absoluto y déjeme que como ministra de Defensa yo estoy orgullosa de la valoración que los ciudadanos hacen de nuestras Fuerzas Armadas. Una última pregunta. ¿Cuánto le preocupan a usted como ministra, como miembro del gobierno, estos casos de supuesta corrupción que están señalando o a excompañeros de gabinete o a exaltos cargos del Partido Socialista? Mire, yo creo que, y lo decía antes, la justicia tiene que actuar. La corrupción es algo terrible, es un cáncer de la democracia, porque lo peor de todo es que la corrupción, que suelen ser casos concretos, individualizados por razones específicas o por razones que yo no conozco, hace mucho daño. Y a mí me gustaría trasladar un mensaje, igual que he dicho que tengo una confianza en los jueces que cumplen su trabajo, aunque pueda haber excepciones, tengo una confianza plena en las personas, en los servidores públicos que están en el mundo de la política, que echamos horas, que perdemos incluso pues mucho tiempo de nuestra vida privada, algunos de la salud, para hacer una labor de servicio público. Muchas horas, mucho trabajo, mucha disponibilidad, y no es justo que el comportamiento de unas personas respecto de las cuales yo espero que recaiga todo el peso de la ley pueda sembrar dudas sobre la actuación de las personas que estamos en un cargo público. Bueno, le esperan ya para ese viaje, no le quito más tiempo. Ministra de Defensa, Margarita Robles, gracias por habernos atendido y buenos días. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, Adiós. Enseguida vamos a saludar a nuestros analistas de esta mañana y vamos a actualizar la información de este incendio de Los Gallardos en Almería que deja de momento esas 11 víctimas mortales. Seguimos en Hoy por Hoy. El Abierto. Ser podcast. Abrimos ya el tiempo del Abierto. Hoy, un abierto muy viajero. En Gijón está Berna González Jarbur. Hola, Berna. Muy buenos días. Buenos días. En Ronda, en el sur, Ignasi Guardans. Hola, Ignasi. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en Barcelona, Joan Subirats. Hola, Joan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a tener un abierto muy abierto, precisamente, porque tenemos que ir aportando las novedades que nos lleguen desde ese incendio de Los Gallardos en Almería. Claro, en términos de opinión o de análisis, yo sé que resulta difícil ser muy original, ¿no? Cuando se trata de aportar punto de vista sobre un incendio. Es un incendio, en el momento en que deja 11 víctimas mortales, es terrible. También lo es cuando solo calcina monte y patrimonio natural. Pero además es que hay 11 muertos y no sabemos si puede haber más por el tipo de viviendas y orografía del lugar. No sé si queréis aportar algo.
teniendo en cuenta, insisto, que más allá de las condolencias y a la espera de conocer exactamente en qué circunstancias se produjeron las muertes, en todo caso sí que nos hablan estos incendios, en Cataluña sobre todo. Joan, estos días hemos ido contando cómo se iban declarando incendios simultáneos, de repente 4, de repente 3. Esto obliga a una organización de los equipos de extinción pues diferente, porque hay que atacar varios fuegos al mismo tiempo, en plena ola de calor, con registros históricos de temperatura en uno de los observatorios de Barcelona, con una etapa de menos lluvias, tormentas asociadas. En fin, hablar de los incendios es hablar del contexto planetario, ¿no?, de cambio climático. Sí, hoy La Vanguardia titula su editorial El calor extremo, emergencia de salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que acabas ahora de comentar, ¿no? Hay una mezcla de muchos elementos, ¿no? Algunos habituales, ¿no? Los incendios de alguna manera se han convertido en habituales en verano y forman parte, digamos, del debate siempre que está presente durante los veranos. Pero aquí se han ido añadiendo elementos, ¿no? Y la oleada de calor extremo, ¿no? El hecho de que en todas partes estemos superando récords, ¿no? En Barcelona nunca el observatorio Fabra de Barcelona nunca había llegado a superar los 40 grados, ¿no? Y nunca había pasado que la mínima en Cataluña fuera de más de 32 grados, como pasó el otro día en Portbou, ¿no? Es decir, si la mínima no baja de los 33 grados, si estamos por encima de los 40, algo que estamos hablando de Cataluña, no de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Realmente, desde el punto de vista de previsiones, esto rompe muchas cosas y ahora estamos hablando del incendio de los Gallardos, ¿no? Pero si habláramos de las previsiones que existen sobre muertes provocadas por calor extremo, sí. relacionamos, digamos, calor extremo con niveles de renta, ¿no? Veamos lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Ayer estaba hablando yo con gente que tiene, digamos, capacidades de decisión significativas en muchos campos y me decían que no debería extrañarnos que llegar con las escuelas abiertas hasta San Juan, ¿no? Hasta San Juan, el 24 de junio, cada vez sea más difícil. Yeah. Y que tengamos que empezar a repensar muchas cosas, ¿no? Repensar cosas desde el punto de vista de calendario, de trabajo. ¿Por qué? Porque las previsiones no son que esto es excepcional, sino que se va a convertir en ordinario, ¿no? Claro. Berna y luego Ignasi. Sí. Efectivamente estamos ante una aceleración del cambio climático. No lo digo yo, lo dicen expertos, científicos expertos de todo el mundo. Y esa aceleración se está viviendo particularmente rápido en Europa. Es el continente que más rápido se está calentando. Exacto. Por el cambio climático. Esto lo dice el panel del IPCC es el continente que más exacto. Exacto. Entonces, bueno, pues lo estamos viendo en Cataluña, como citaba Joan, en Portugal, porque esto es la península ibérica. Hemos tenido decenas de muertos en los últimos veranos. En el 17 hubo 65 muertos. El verano pasado también hubo. Vamos a vivir acogotados, es decir, esto ya no son episodios puntuales, va a ser una forma de vida, enfrentarnos a estos episodios, enfrentarnos a veranos extremos, y la clave es cómo nos preparamos. Es decir, ya sabemos que nuestros políticos están entretenidos con polémicas variadas y todos también, pero es que esto es una emergencia que viene para quedarse, y eso implica ya no solo la prevención en bosques, lo vimos el año pasado, cómo se había disminuido los recursos destinados a la prevención, que los fuegos se apagan mejor evitándolos con el buen cuidado del bosque que no extinguiéndolos, pero, por ejemplo, esta noche vemos una necesidad que es la formación de la población. Lo vimos con el apagón, lo hemos visto con diversas cosas. Ya es muy importante hacer formación a la población. Si es cierto lo que están contando los compañeros desde Almería, que hay gente calcinada en los coches porque tomó vías de escape Exacto. que no estaban avaladas por las fuerzas de emergencia y de seguridad, pues es un error. Tendremos que saber
cómo hay que obedecer a las fuerzas de seguridad, por dónde tenemos que escaparnos. Es decir, los fuegos son materias que hay muchos expertos que los estudian, los bomberos y muchísimas fuerzas de emergencia. Entonces, en esto, como en tantas emergencias nuevas, vamos a tener que acostumbrarnos a dejarnos guiar, dejarnos formar, que las autoridades se ocupen de ello y afrontarlo eso como una nueva emergencia nacional que viene para quedarse. Ignacio. Sí, yo estuve en París cuando estaban a más de 40 grados, ¿no? Es verdad, sí. Y claro, no sabían qué hacer. O sea, no sabían qué hacer porque en ese país y en las ciudades no tienen ni siquiera aire acondicionado, los restaurantes o los hoteles de lujo tienen, pero la gente en sus casas no. La gente estaba poniendo mantas térmicas de esas que se ven a los refugiados y gente en situación crítica, pues comprando mantas térmicas y poniéndolas en las ventanas, ¿no? Una situación absolutamente impensable hace tiempo. En Francia se han batido todos los récords conocidos, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues lo que decía Berna, ¿no? Que estamos ante un mundo nuevo, y es un mundo nuevo en el que no es una crisis. Porque cuando la crisis es una palabra que da una sensación temporal. Las crisis pasan, ¿eh? Sí. Entonces, la crisis climática da una sensación de, bueno, si aguantamos, porque esto va a pasar. No va a pasar. Claro. No va a pasar. Y por tanto hay que cambiar la terminología. Esto no es una crisis. Esto es un cambio de época, un cambio de era, otra cosa. Pero hay que dejar de hablar de crisis climática en ese sentido, ¿eh? En el sentido de algo que se puede resolver con un poco de esfuerzo de todos. No. Lo que hay que hacer es prepararse a una situación radicalmente distinta, que no han conocido nuestros padres, que no han conocido nuestros abuelos, y para los que nuestras sociedades no están preparadas. No está preparada la ciudad, no está preparado el trabajo, claro, no está preparada la industria y no está preparado el campo y el medio natural. Y como decía Berna, tampoco está preparado en sentido de formación. Pero no lo está en los dos sentidos. Es decir, hay gente que no sabe lo que tiene que hacer ante un incendio, pero también es verdad que no se dan las suficientes explicaciones ante eso, ¿eh? Claro, pero fíjate, Ignacio, perdona que te interrumpa. Es que quiero conectar una cosa con otra, ¿eh? Antes decía Joan, las escuelas. ¿Van a poder llegar las escuelas a mitad o final de junio, de aquí a 10, 15, 20 años abiertas, si no están acondicionadas? Que no lo están y no lo van a estar. Pues posiblemente no. Pero las ciudades, tú has mencionado, Ignacio, las ciudades. Voy a poner un ejemplo paradigmático de un planeamiento urbano chapucero que la gente conoce. Puerta del Sol de Madrid. La Puerta del Sol de Madrid ha sufrido una reforma recientemente. En los ayuntamientos de este país, en muchos de ellos, no están pensando en que las ciudades tienen que tener lugares que sean refugio para la gente. En la reforma de la Puerta del Sol de Madrid no pusieron ni una, puñetera sombra. Y después han tenido que buscar atajos de unos toldos que ni cubren, ni refrescan, ni nada. En las ciudades se toman decisiones en las que no se cuentan con árboles, con sombras naturales o con sombras artificiales, porque, no sé, o no hay conciencia. Bueno, París ha hecho un cambio brutal en muy pocos años, ¿eh? Es verdad. El otro día, de hecho, en las redes sociales... Y lo que le queda, porque es verdad que ha hecho un cambio brutal respecto a donde estaba, pero insisto, siguen teniendo ni un solo refugio climático, no tienen espacios donde la gente se pueda meter. O sea, que es verdad que lo que de Puerta del Sol tienen más árboles que los que tenían antes, es verdad. Mira, yo tengo un dato brutal. En las bibliotecas de Barcelona, que son, digamos, las instalaciones más preferidas de la gente, están siempre en el número 1. Las bibliotecas de Barcelona, los datos que tenemos sobre personas que van a la biblioteca y que piden un libro, que es teóricamente para lo que va a la biblioteca, es el 18%. El 82% restante hace muchas otras cosas. Está fresco en verano, está caliente en invierno, está tranquilo, en silencio, estudia, tiene acceso a la red, ¿no? O sea, claro. Y se han convertido en la infraestructura social más querida por los barceloneses, con 900.000 personas de carnet de biblioteca. Bueno, esto es brutal, digamos, ¿no? Berna, tengo un minuto. Sí. No, lo que estáis diciendo es absolutamente cierto, pero el conocimiento existe. Es decir, hay esas carencias en Madrid, Pedro, que has relatado, o en todas nuestras ciudades. El conocimiento existe, es decir, los arquitectos y urbanistas saben perfectamente cómo generar esos refugios climáticos, no amontonar hormigón, cemento, etcétera. Entonces, ¿qué faltan? Las políticas. ¿Y quién está avanzando? Y precisamente en Andalucía acaban de entrar en el gobierno. Unos negacionistas del cambio climático.
climático, negacionistas de todas estas necesidades que son ciudadanas, que son urbanas, que son destinadas al bienestar de la población, a la salvación de la población. Porque vamos a recordar que muchísimos ancianos, muchísima gente vulnerable, no tiene aire acondicionado, muchísimos niños, y van, pues como dice Joan, a las bibliotecas. Yo en Madrid, que vivo cerca de la Vaguada, que es un inmenso centro comercial, pues allí van todos los ancianos de la zona. Quiero señalar que las bibliotecas no es que vayan, o sea, están designadas oficialmente como refugios. Claro. Bueno, déjame que voy a hacer un alto en el camino. A las 9 vamos a actualizar toda la información que llega desde Almería. Recuerden, incendio de Los Gallardos, al menos 11 fallecidos hasta el momento. Con Ignacio Guardans, con Berna González Harbour y con Joan Subirats en el Tiempo del Abierto. Bueno, cuando haya novedades del incendio se las contaremos, porque ahora mismo lo que existe es una cifra provisional de fallecidos y estamos pendientes de nuevas aportaciones por parte de la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal. Lo hemos mencionado con Margarita Robles antes en la entrevista, porque yo creo que es una de las voces, uno de los testimonios de las últimas horas que tienen relevancia y que merecen un comentario en el Abierto de esta mañana. Por las cosas que dijo ayer, porque la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal, como representante de la Iglesia Católica en España, es o quiere erigirse, siempre ha sido así, en un poder fáctico. No es así. Siempre ha querido influir en la política. Y en ocasiones, dependiendo de quién gobierne, pues lo ha conseguido. Y en ocasiones incluso lo ha conseguido con cierta facilidad y hasta con cierta contundencia. Bueno, ayer, en una conferencia, en una charla, el presidente de la Conferencia Episcopal decía esto sobre el gobierno. Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito. Pues eso, la banda de ladrones. Pero no solo hablaba del gobierno, del Estado, de la banda de ladrones, sino también del orgullo, de la reciente celebración del orgullo. Qué bien lo del orgullo. Orgullosa, porque ese es el pecado de Satán. El orgullo, para decir yo puedo ser lo que quiera, y el cuerpo no es más que un instrumento. Y el cuerpo no es más que un instrumento, decía el presidente de la Conferencia Episcopal. Hemos escuchado a Margarita Robles pedirle, exigirle que se disculpe y que, en fin, tenga en cuenta que ese tipo de declaraciones no representan a la Iglesia Católica. Berna, voy a empezar por ti esta vez. Bueno, es que francamente estas declaraciones nos hacen, a muchos nos activan, ¿no? Todas las glándulas anticlericales que hemos tenido a lo largo de tantos años por tantos motivos, ¿no? La Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica fue una aliada del franquismo y todo esto nos recuerda a esa España más rancia que creíamos superada, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido la visita del Papa y va quedando como un espejismo de la Iglesia que nos gusta ver a muchos, o sea, desde luego hablo desde mi punto de vista, una Iglesia abierta, una Iglesia acogedora del inmigrante, una Iglesia, sí, sobre todo con el mensaje de Jesucristo. Yo me crié bajo esa doctrina y bajo la religión católica, y desde luego el aprendizaje de Cristo, el mensaje de Cristo, y lo ha recordado la ministra Robles, es un mensaje de apertura, de acogida al pobre, de humildad, etcétera, todo lo opuesto a lo que representa la jerarquía de la Iglesia Católica Española. Y subrayo lo de la jerarquía porque conozco a muchísimos curas y creyentes y gente de a pie que forma parte de la Iglesia, y casualmente Prevost, el Papa, parece que es uno de ellos, que tienen un espíritu completamente distinto a este, ¿no? Entonces, bueno, Argüello nos vuelve a recordar cómo es la Iglesia Católica en España, cómo es la cúpula, la jerarquía de la Iglesia Católica, una jerarquía, bueno, el ministro Bolaños lo subrayó también en una carta, que vamos a ver si es que esta cúpula es la misma que no ha sabido responder a los casos de pederastia que se han registrado tan abundantes y tan impresionantes en sus filas. Entonces, bueno, que no nos den lecciones. Ignacio.
Sí, hay dos partes en esas declaraciones, ¿no? Esa parte de ataque al Estado, además dice al Estado con esa voz gangosa, ¿no? A mí me produce repugnancia, no la voz gangosa que tiene la que tiene, sino su contenido, ¿no? Y como ha dicho muy bien la ministra Robles, pues tiene que pedir disculpas. Y ya puede ser obispo, puede ser lo que quiera, tiene que pedir disculpas, ha insultado, ha cometido un pecado, él hablaba de Satán, pues es un pecado lo que ha hecho, ¿eh? Es un pecado, es faltar a la verdad y por tanto tiene la obligación de disculparse y está absolutamente fuera de lugar. Y no hay nada que le proteja, ni su púrpura, ni su ordenación como obispo, ni su responsabilidad como presidente de la Conferencia Episcopal. Y por tanto, hay que decirlo con todas las letras, tiene la obligación de excusarse. Y además su propia doctrina, como bien ha dicho en este caso el ministro Bolaños, si el hecho de que haya personas que han cometido crímenes y que serán servidores públicos, pues eso supone que todo es una banda de ladrones, pues hay que decirlo, como ha dicho Bolaños, que entonces, según esa doctrina, la Iglesia sería una banda de pedófilos y de pederastras presidida por él. Eso no es verdad, pero es su propia doctrina. Por tanto, ahí hay que ser muy contundente y exigir con todas las letras que se disculpe. Sobre el tema del orgullo, pues lo que pasa es que este hombre también ha perdido un poco el sentido de la Iglesia en la que está, ¿no? Yo quiero subrayar, por ejemplo, el arzobispo de Múnich está en este momento, y con él toda la Conferencia Episcopal Alemana, pero liderados por el arzobispo de Múnich en este caso, pues han dado instrucciones para bendecir las parejas del mismo sexo, no con un matrimonio, pero con una bendición eclesiástica. Y tienen una discusión con la Santa Sede sobre esto, qué tipo de formalismo puede llegar a tener. La Santa Sede les ha dicho que bueno, que no hagan un matrimonio, algo que se parezca mucho al matrimonio. Eso es lo que está ocurriendo en Alemania, ¿no? Con la propia Conferencia Episcopal Alemana. Y en cambio aquí, pues nos tenemos la desgracia de tener a la Conferencia Episcopal presidida por un señor que dice que esto es la voz de Satán. Así que efectivamente el que está a contradirección es él, el que no tiene relación con la sociedad es él, y ha perdido un poco el norte. Eso es claramente lo que está ocurriendo, ¿no? Iván. Sí, yo creo que además le hemos de dar un poco de significación al momento y cómo se dio. Es decir, no son unas declaraciones extemporáneas, ¿eh? O sea, estaba haciendo la clausura de un curso en la Escuela de Verano de la Universidad Pontificia de Salamanca, con la Fundación Pablo VI, si no me equivoco. Y en ese discurso de clausura fue repasando y, por ejemplo, ahora hemos destacado lo del pecado de orgullo y lo de la banda de ladrones, pero por ejemplo dijo que si uno mira toda la normativa, la legislación que va sacando el gobierno, hay un proceso de deconstrucción antropológica, dijo, ¿no? Es decir, que dijo exactamente, hay una falta de neutralidad en la legislación que está sacando el gobierno en los últimos años. Como si fuera posible, digamos, hablar de neutralidad cuando se hablan de valores, de ideología, de posiciones políticas, cuando se habla, digamos, de ampliación de derechos o no. ¿Dónde está la neutralidad, no? Y él mismo luego no la practica, porque luego en otro momento de su discurso dice que está absolutamente en contra de lo que está pasando con las democracias asistencialistas, que lo que hacen es dar la paguita, utilizó esta palabra, que utilizan otros grupos políticos, como sabemos muy bien en España. Espera, Joan, perdóname que te interrumpa. Ahora luego te cedo la palabra otra vez. Pero es que quiero saludar al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno Bonilla. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días, por decir algo. Por decir algo. Creo que anda camino de Almería, ¿no? Ahora. Sí, ahora mismo vamos dirección de Almería. Y lamentablemente pues con malas noticias, ¿no? Porque todo parece indicar que este incendio de los Gallardos en Almería pues va a tener un elevado número de fallecidos. ¿Por qué dice eso? ¿Qué noticias tiene? ¿Qué últimas noticias tiene? Bueno, tenemos ahora mismo 11 fallecidos que están confirmados. De momento es una cifra provisional, pero tenemos una honda preocupación porque hay al menos 19 personas sin localizar, ¿no? Llevamos prácticamente de las 6 de la mañana intentando localizar a algunos de ellos y ahora mismo la confirmación que tenemos son 4 personas que iban en un mismo vehículo, que parece que eran británicos por el coche, porque tiene el volante a la derecha y porque en esa zona residen también británicos. Hay 7 personas también que iban caminando y habían dejado los coches buscando una salida.
y, en fin, todo parece indicar que hay una parte importante de extranjeros, ¿no? Tenemos 4 heridos muy graves con quemadura. Probablemente los vamos a trasladar en helicóptero hasta el Hospital Torre Cárdenas, del Torre Cárdenas Almería al Virgen Rocío en Sevilla. Otros que están 4 que son menos graves. Y 122 personas realojadas en el Teatro de Lublin y en el Polideportivo de Garrucha, ¿no? La mayoría procedente de Bédar, que es el municipio. Es terrible, presidente. Y entiendo que cuando uno huye del fuego, huye como puede, pero qué importante es, yo creo que es un mensaje que hay que dejar claro esta mañana, atender a las indicaciones de los servicios de emergencia. Sí, es que eso es fundamental. Nosotros lo repetimos y agradecemos que los medios de comunicación lo trasladen. Es verdad que cuando este fuego ha sido muy rápido, ha sido una evolución muy, muy, muy rápida, y después la zona es una zona muy escarpada, muy compleja, y que favorece, por así decir, la masa forestal de las lluvias que hemos tenido este invierno, que se han secado, ha favorecido un incendio muy rápido. Y entiendo que muchos ciudadanos, cuando ven el fuego, pues lo primero que hacen es huir, ¿no? Y claro, ellos creen conocer los caminos, pero los caminos, si no tienen información, pues lógicamente te puede ser una ratonera, ¿no? En fin, yo creo que hay mucha gente también que son paseantes, gente que, muchos de ellos, porque hay bastones que se han localizado allí, de los que hacen caminatas por la senda, que yo creo que han sido sorprendidos en el monte, muchos de ellos también, en esa caminata, ¿no? Cuando hay un fuego rápido, pues claro, ya no sabes por dónde salir. En fin, se han dado unas circunstancias terribles, ¿no? Probablemente el fuego más rápido que he visto yo, por las condiciones orográficas y climatológicas que hemos vivido en Andalucía. Están ustedes volcados, claro, en la extinción del fuego, al menos en el control. ¿Se necesitan más medios, presidente? Estamos a tope. Ahora mismo estamos trabajando con todo lo que tenemos. En torno a 500 efectivos están desplegados en la zona. Durante las jornadas se desplegaron 16 aeronaves, y durante la mañana de hoy se han incorporado desde la primera hora, en el momento que hay luz, otros 11 medios aéreos, ¿no? Por tanto, está la UME también trabajando, la Guardia Civil, bomberos locales del Consorcio de Almería, por supuesto el dispositivo del Infoca que lleva trabajando desde ayer. En fin, ahora mismo el dispositivo es máximo, pero la zona, como digo, no ayuda, porque son zonas escarpadas donde la maquinaria pesada no puede entrar, con lo cual todo el trabajo que estamos haciendo es más artesanal, sobre todo con los medios aéreos y con los retenes que tienen que irse directamente a trabajar a la zona, ¿no? Entonces todo esto, digamos, complica, ¿no? Tenemos ahora mismo 2 zonas, estamos preocupados, esperamos, ahora todo el trabajo es evitar que haya más fallecido, localizar a esas personas que no están localizadas, que es lo que nos tiene bastante preocupados. Y después los 2 flancos, ¿no? Tenemos un flanco derecho, que es el que más nos preocupa, porque tiene un posible avance hacia una zona que es una zona de cultivo, con lo cual podría extenderlo aún más, aunque ya todas las personas han sido evacuadas de esa zona. Y la otra parte del incendio, que es el flanco izquierdo, que está muy, muy activo, aunque nos preocupa menos porque el avance se dirigiría hacia la autovía, y la autovía, pues ahí prácticamente ejercería como cortafuego, ¿no? Claro. Así que tenemos 3.150 hectáreas, por darte información, hasta ahora calcinadas en la zona, y todo parece indicar, siempre desde la prudencia, de que el origen es el tendido eléctrico. Parece ser una caída de un cable, de una de las zonas del tendido eléctrico, de un cable que ha provocado el incendio. Pues no le voy a quitar más tiempo, anda de viaje. Le agradezco mucho, presidente de la Junta de Andalucía, que nos haya atendido esta mañana en la SER. Muchas gracias a ustedes por el trabajo de información, ¿no? Que es importante, y sobre todo pedir precaución y prevención a todos los ciudadanos. Nos queda un verano por delante que va a ser duro, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España. Cuanto más prudentes seamos todos, pues más vidas el riesgo de perder vidas podemos evitar. Sin duda. Gracias, presidente. Buen viaje. Gracias a vosotros. Un abrazo. Vamos construyendo este tiempo de radio, este tiempo del abierto, sobre la marcha, con las novedades que nos van llegando, los testimonios que vamos sumando, y por lo tanto hay una especie de, voy a decir, caos organizativo, que no es sino lo que suele ocurrir en la radio cuando tenemos noticias como la del incendio de Los Gallardos en Almería. Voy a recapitular lo que nos decía el presidente de la Junta de Andalucía. Hay de momento confirmadas 11 víctimas mortales, pero hay un temor más hondo en la Junta y en los equipos de extinción, y es que hay al menos 19 personas, ha dicho Juanma Moreno Bonilla, 19 personas sobre las que no se sabe nada.
de las que saben que están en la zona porque han recibido noticias de familiares, allegados, pero del que no han conseguido todavía localizar. ¿Quiere decir eso que pueden ser además víctimas mortales? Pues no se sabe todavía. Pero, nos lo decía el presidente andaluz, hay un hondo motivo de preocupación. Porque este incendio ha evolucionado de manera muy rápida, y ha podido, decía el presidente, hemos encontrado bastones de personas de estas que caminan y que usan los bastones en caminatas, ¿no? Este incendio ha podido pillar desprevenida, claro, a gente que estaba dando un paseo por el monte. 19 personas sobre las que tienen noticias de que viven en la zona, pero no han conseguido ni contactar con ellas ni localizar. Quiero que saludemos a Javier Calvo, él es jefe de retén de bomberos en Extremadura. Señor Calvo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como bombero, lo decía también el presidente de la Junta de Andalucía, pero vamos a dejar el mensaje dicho sin que esto suponga una culpabilización de nadie, menos por supuesto de las personas que han perdido la vida en el incendio. Pero siempre conviene tener en cuenta las recomendaciones que dan los equipos de emergencia sobre las vías y lugares seguros de evacuación. Efectivamente, en situaciones como la que se ha dado en este incendio, por desgracia, es elemental obedecer las instrucciones de las autoridades. Solo que en este caso, por lo que nos está llegando, ¿no? Las noticias que nos está llegando, lo que acaba de comentar el presidente, la situación es bastante más complicada por esas personas que parece ser que estaban, dando su paseo, su excursión y demás en una zona de monte. Así a bote pronto a mí me viene a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, aquí en Extremadura, ¿no? Un Monfragüe, una reserva de la Garganta de los Infiernos, con la cantidad de personas, ¿no? Que en verano vienen a disfrutar de estos paisajes, ¿no? Es una situación muy complicada, sobre todo porque en este tipo de incendios tan rápidos, en zonas que incluso podríamos llegar a pensar sin cobertura telefónica y demás adecuada, es muy complicado que incluso esas personas lleguen a tener esas instrucciones, con lo cual podríamos llegar incluso a plantearnos que en estas zonas debería de haber una serie de información previa a esas personas que entran a caminar y demás, solo que en este caso, creo que la situación ha sido muy, muy complicada, ha superado cualquier expectativa. Pero fíjese, incluso el idioma, porque 4 de los fallecidos se cree que son ingleses o británicos, porque hay mucho inglés o británico viviendo allí. No deberíamos presuponer que entienden el español y que son capaces de interpretar las instrucciones, ¿no? Incluso más allá, son quizás personas que al no ser habitantes comunes o incluso si llevan tiempo, ¿no? En esta zona, pero no viven en un entorno mediterráneo como el que vivimos nosotros, acostumbrados al incendio forestal, puede ser que incluso esa sensación de pánico, de miedo, le superen todavía más de lo que podría superarnos a cualquiera de nosotros. Al final, por desgracia, insisto, un incendio de esas dimensiones, esas velocidades y demás, puede pasar a cualquiera, pero queramos o no, puede ser que cualquiera de nosotros tenga más interiorizado por vivir en las zonas donde vivimos, zonas rurales, zonas donde sufrimos incendios, pues un poquito más interiorizado ese peligro, ¿no? Del incendio, esa sensación de que, oye, esto es peligroso, tengo que obedecer, tengo que intentar buscar esa recomendación de la autoridad, o incluso si vivo en un pueblo en el cual yo tengo interiorizado que pueda haber una amenaza por incendio forestal, informarme de, oye, en caso de incendio, ¿qué tengo que hacer? O sea, al tener una preparación previa, oye, me confino directamente, oye, me voy directamente por este camino, pero nunca, insisto, tomar la iniciativa, porque por desgracia, pues aquí lo estamos viendo. Mire, algunos de los heridos que han sido trasladados con cierta gravedad, nos contaban los compañeros que fueron rescatados de un barranco al que se tuvieron que tirar para huir de las llamas, ¿no? Entiendo que, claro, en una situación extraordinaria, esa puede ser una vía de escape. O quizás todo lo contrario. Todo lo contrario. Al final, efectivamente, podemos pensar que una zona de barranco, un túnel, una trinchera, una cuneta donde hay un paso de agua puede ser un buen punto, y es al contrario. Al final el incendio, para que lo entendamos a grosso modo, se mueve como si fuera agua. Si tenemos solamente pendiente una zona topográfica, como en este caso, que creo que es una zona topográfica con una topografía muy mala, siempre va a buscar canalizarse por esos barrancos, subir por esas fuertes pendientes, con lo cual una carretera, un barranco,
pues lo más probable es, encima en una zona de topografía complicada, que sea directamente, hablando en plata, una ratonera. Claro. Muchas veces, insisto, es muy, muy complicado. O sea, es muy complicado un incendio de este tipo, un incendio, no me quiero ni imaginar ni lo que habrá pasado a esta gente, ni lo que estarán pasando los equipos de extinción, porque son situaciones que sobrepasan hasta los expertos. Le quiero preguntar por algo, sí. Digamos, con una fórmula un poco de andar por casa, se lo reconozco, pero 4 de las víctimas viajaban en un coche que ha aparecido calcinado. Podríamos pensar, pero hombre, los coches corren más que las llamas. No. Además, tenemos que pensar en esa situación, intentar ponernos un poco. Sé que es complicado, ¿no? Yo lo veo directamente, que trabajo en incendios forestales, que es el del día a día, pero pensemos en el humo. Pensemos en ese humo, que lo primero, el contenido del oxígeno es ínfimo, con lo cual si el motor es de combustión, el coche se va a parar directamente. Segundo, aunque el coche continúe su camino, la cantidad de humo presente va a impedir cualquier visión adecuada, con lo cual lo más normal, y suele suceder muchísimo en este tipo de incidentes y accidentes, es que haya una salida de vía, un choque contra otro vehículo, contra cualquier elemento que haya quedado en la carretera, un árbol caído por culpa del viento, el incendio, cualquier cosa. Con lo cual muchas veces tendemos a pensar que cuando fallecen personas en los incendios forestales es porque han sido calcinadas por las llamas, y no, la inmensa mayoría de las veces este tipo de accidentes se dan por eso, por el accidente, valga la redundancia, previo con el vehículo, morir asfixiado, y luego ya incluso muchas veces puede ser que ni siquiera las llamas alcancen el vehículo. En este caso creo que sí. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Pedro Grau Grande, el gran desastre portugués, donde se conjugó todo esto que estoy hablando. Con lo cual el vehículo efectivamente nos da una velocidad, una cierta seguridad, pero ojo que estas acumulaciones de humo, bueno, pues lo primero que nos van a restar visibilidad, y segundo, insisto, si el coche tiene un motor de combustión, pues se detendrá, terminará por detenerse. Fíjese, señor Calvo, mientras le oigo aportar explicaciones sobre qué ocurre o qué puede ocurrir si uno se ve afectado por un incendio o en una zona de incendio, pienso, pues es que esto debería ser una asignatura en los coles. O sea, esto debería, sobre todo en los coles de las zonas donde hay riesgo evidente, ¿no? Se ha mencionado antes, lo mencionamos en la tertulia, tener información y tener conocimientos de las cosas que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, si vas en un coche huyendo de un fuego y el fuego es grande, puede ocurrir que ante la falta de oxígeno el motor se pare porque la combustión no se realiza. Bueno, pues es un conocimiento muy útil. Sí. A mí me gusta muchísimo hablar en términos de convivir con el fuego. Convivir con el fuego, me explico. Al final, en las regiones donde vivimos, el incendio forestal es algo que está presente, no podemos eliminarlo. Podemos combatirlo, sí, pero no podemos eliminarlo. Con lo cual, efectivamente, quizá tanto políticamente hablando como sociedad, incluso como los propios servicios de incendio, deberíamos de pensar en dar en ese paso de ponernos delante de nuestros vecinos, de nuestra población, de nuestros conciudadanos, y hablar en estos términos. O sea, el fuego está ahí, no podemos eliminarnos, vamos a aprender cómo convivir con él y cómo, en caso de un incendio, por ejemplo, efectivamente, saber qué es lo que tenemos que hacer. Tener muy claro, insisto, por ejemplo, en poblaciones, en zonas de alto riesgo, tener protocolos preestablecidos. Y efectivamente, eso no cuesta nada, por ejemplo, desde el servicio de incendio, que por ejemplo aquí en Extremadura solemos hacerlo, cuando se va al colegio, organizar una pequeña jornada y explicar, bueno, pues vivimos en un entorno que sufre incendios forestales, nuestro pueblo puede estar afectado, y en caso de que un día tengamos este tipo de incendio, aunque no llegue todavía la ayuda, no lleguen las autoridades, oye, debemos de saber, primero, tenemos que confinarnos. Segundo, durante ese confinamiento, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar ventanas completamente, tapar cualquier elemento que pueda, digamos, propiciar la entrada de humo a la vivienda, eliminar, si el fuego prevemos que pueda llegar, eliminar cualquier elemento externo que pueda entrar en combustión y pueda afectar a nuestra vivienda, o conocer plenamente cuáles son las vías
seguras de evacuación. Por supuesto, cuáles no debemos nunca utilizar, como por ejemplo, pues por desgracia, ese barranco que han utilizado. Claro, sí, que lo mencionábamos antes. Pues Javier Calvo, jefe de retén de bomberos en Extremadura, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido muy pedagógico y se lo agradezco. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Ignasi, Berna, Joan, pues perdonad, ¿no? Estas idas y venidas a los temas, pero sí que quiero retomar esta conversación con este jefe de retén, porque yo creo que ha sido muy interesante y digamos, Ignasi engancha, conecta con algunas de las reflexiones que hacíamos antes de las 9, ¿no? Adaptarnos a la realidad en la que ya vivimos. Él decía, pues que al fuego lo vamos a poder, bueno, pues prevenir, cuando se desata combatir, pero no vamos a poder eliminar en ningún caso la amenaza del fuego en un sitio, en una zona, en un territorio como el nuestro, con los condicionantes que tiene. Bueno, y con esa variable dramática que cada vez parece más clara, que es el hecho de que efectivamente, especialmente en zonas como Almería, y no es la única en España, hay comunidades de expatriados, eso es decir, son inmigrantes, pero les llamamos expatriados, que viven en una burbuja comunicativa y que por tanto pues no tienen el acceso diario a los medios de comunicación españoles, viven en su propio ámbito, ¿no? Y que cuando ocurre una cosa de estas, pues es posible incluso que no se les haya comunicado o que la comunicación, por decirlo así, no haya dirigido a ellos, ¿eh? Y no me refiero solo a la lengua inglesa en la comunicación, sino a los canales por los cuales se transmite eso. O sea que efectivamente sí, hay que revisar todo. Lo decías tú muy bien, aquí no se trata de culpabilizar ahora a nadie. No. Pero sí se trata de aprender y que efectivamente vamos a ver exactamente cuál es el desenlace de esas personas desaparecidas, pero hay que revisar todo, los protocolos de educación, decías tú, en las escuelas, pero también de comunicación, de protección civil en lo inmediato, sabiendo que hay esa serie de personas, en muchos casos mayores, porque eso también se suma, son gente mayor que ha ido, pues que se ha retirado en esas zonas del sur de España, que claro, cuando llega una situación así, pues cómo se accede a ellas, ¿no? Dejadme que, ahora voy con Berna y con Joan, pero dejadme que salude a Antonio. Hola Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Antonio, usted es vecino de Bédar, ¿verdad? Sí, de Bédar. Que es una de las localidades afectadas por este incendio. ¿Usted ha tenido que abandonar su casa? Sí, la abandonemos, sí. Ajá. ¿Cuándo? ¿Ayer? De la tarde, ayer la abandonemos. Ajá. ¿Por qué cuando se fueron, qué pasaba? ¿Estaba el fuego cerca? ¿Se ha visto afectada su casa? Mi casa no ha llegado el fuego, pues se ha quedado cerca, pero vimos ya tanto humo y el fuego estaba pues algo retirado, pero con el viento que hacía pues vimos como que llegaría también. Y tuvimos que... Sí. ¿Y se fueron ustedes por iniciativa propia o alguien se lo pidió? No, nosotros nos fuimos por iniciativa propia. ¿Cómo es la zona de Bédar? Es decir, cuéntenos qué es lo que se está quemando. Pues monte, hay mucha montaña, algunas casas también, porque hay muchísimas casas en la montaña, es lo que más hay. Gente mayor, como han dicho hace poco, son casi todos gente mayores. Sí. Casas en las que vive gente, claro, y que quizá no conozcan bien la zona. Ustedes, entiendo que son vecinos de la zona, sabían por dónde irse, ¿no? Pues sí, ¿no? Y los que viven ahí también sabrán por dónde irse, pero a lo mejor pues se quedarían despistados en la casa, no se dieron cuenta a tiempo y se quedarían en la casa, claro. ¿Es la primera vez que hay un incendio así en esa zona? Hace 5, 6 o 7 años hubo ya uno bastante fuerte también, pero no hubo ninguna desgracia, claro, como ahora. Ahora se ve que hay bastante afectados mal. Sí. ¿Dónde ha pasado la noche, Antonio? Pues la pasé en la zona de Lubrino, en casa de un cuñado. Bueno, no sé si hoy está trabajando o no. Entiendo que al pueblo no se puede volver y no sabe cuándo va a poder volver. No, pues yo esta mañana volví porque tenía que tomar una medicación y venir al hospital de Huercalovera y ahora ya no se puede ir al pueblo, ahora ya no se puede entrar. Claro, está desalojado. ¿Cuántos habitantes tiene Bédar? Bédar, pues a lo mejor tiene 900.000 habitantes. Ajá. ¿Y el pueblo se desalojó por completo? Pues la verdad es que yo como vivo a la afuera y cogí un camino para subirlo no lo sé fijo, pero me imagino que sí. Ajá, ok. Vale, pues Antonio, gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias. Buenos días. Antonio, vecino de Bédar, que se marchó. Le preguntaba si se marchó porque alguien le pidió que se marchara, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando, Berna y Joan, los protocolos, ¿no? de desalojo, por ejemplo, de localidades. En este caso, él se marchó cuando vio que el fuego se acercaba, que el humo estaba cerca, dijo, ¿aquí qué hago? No me voy a jugar la vida, me voy a marchar. Berna.
Fíjate lo que ha dicho, algo tan humano, tan cotidiano como me dejé una medicación, sí, ¿no? Es decir, estos testimonios pues nos llevan al territorio real de la gente, ¿no? Que más allá de coger tu bolso, salir, tu DNI o lo que sea, pues eso, tienes una medicación, tienes una casa, un hogar, unas rutinas que se ven de repente dramáticamente rotas por todo esto. El presidente Juanma Moreno Bonilla ha dicho, y lo que queda por delante, ¿no? El incendio ha sido rapidísimo. Y quiero recordar que estamos a 10 de julio, si no me equivoco. Sí, 10 de julio, es decir, tenemos un largo verano todavía por delante en el que esto es un riesgo muy real, con incendios cada vez más rápidos, y no podemos aceptarlos como una fatalidad. Es decir, sí, vemos que hay circunstancias en las que tal vez vamos a ver, y estamos viendo que los servicios de protección civil, etcétera, van a hacer todo lo que esté en su mano. Todo el mundo va a hacer todo lo que pueda. Y aún así va a haber dramas. Lo estamos viendo con estos incendios tan rápidos. Insisto en que lo vimos en Portugal con unos incendios que hacían subir el nivel de temperatura en burbujas hacia arriba y que luego caían en otro lado, que multiplicaban los riesgos, ¿no? Pero sí, todo eso existe, pero no podemos aceptarlo como una fatalidad. Hay que insistir en esa prevención, esa formación, esa forma de... Los incendios se extinguen evitándolos, quiero decir, con el cuidado del bosque, con esas medidas de protección y prevención y formación, y ojalá podamos trabajar en ello para que todo funcione y evitar al máximo todos los dramas. Joan. Bueno, este es el tema, uno de los temas clave. En Cataluña también, en los últimos incendios que ha habido, es muy claro, es el tema de la gestión forestal, ¿no? O sea, el abandono, digamos, de las zonas boscosas que antes tenían, digamos, rebaños de cabras, de ovejas, que de alguna manera servían para ir limpiando, y había una presencia mucho más constante también, evidentemente, de población vinculada a las tareas del campo y también de la propia explotación del bosque, hacía que esa masa forestal que se va creando, que acaba, digamos, provocando una enorme, digamos, rapidez en la propagación del fuego, ahora se encuentre con digamos, con mucha más facilidad. Teníamos la sensación este año, no sé si os acordáis, ¿no?, cuando hubo una cantidad de lluvia muy superior a la habitual, ¿no?, en el periodo de final del invierno y de primavera, de que esto, por ejemplo, se llenaron embalses, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo sobre todo a Cataluña, pero me imagino que en el resto de España también había la sensación de que esto podría facilitar. Pero entonces han venido un nivel de temperaturas tan altas que la sequedad ha convertido esto en una especie de bomba de relojería, ¿no? Y si se le añade, como decía ahora, esta falta que evidentemente es un tema caro, ¿eh? Es decir, estamos hablando de muchos municipios que no tienen con muy pocos vecinos, que no tienen ni mucho menos las capacidades para gestionar esa situación y prevenir, ¿no? Yo creo que ahora, cuando hablamos de esas cosas, es fácil decir lo que se debería hacer, sí. Pero luego la cantidad de recursos, porque luego viene el otoño, ¿no? Y luego ya dices, bueno, sí, teníamos que hacer gestión forestal y tal, pero bueno, ya vendrá el verano, ¿no? Y entonces yo creo que es muy típico del momento en el que ahora hagamos el listado de cosas que tenemos pendientes, y que luego la tendencia a olvidarlas porque vienen tiempos mejores, pues es evidente, ¿no? Bueno, porque vienen tiempos mejores y porque luego pues hay otras prioridades. Claro, hay otras prioridades, sí. Claro, sí. De repente pasan cosas que uno no tiene prevista. Se declara una guerra, alguien cierra el estrecho de Hormuz. Sí. Hay que gastar no sé cuántos millones para conseguir el 2% del PIB, ¿no? Etcétera. Sí. Yo es que estoy pensando en imágenes que vemos todos los veranos, típico, no sé, zona residencial, urbanización, en el entorno de un bosque que se está quemando, ¿no? Y que se ordena la evacuación y siempre las imágenes se repiten, la Guardia Civil llamando puerta en puerta, gente cogiendo el coche, saliendo de allí, gente que se retrasa porque quiere salvar algo de lo que hay en la casa, ¿no? Que es muy humano.
que es muy humano, no hablo de medicinas, muy humano. Alguien de repente se enfrenta al riesgo de perder la casa en la que hay pues, un recuerdo de toda la vida, o yo qué sé, mascotas, animales. No es la primera vez tampoco que gente del entorno rural ha tenido problemas porque intentaba salvar, pues yo qué sé, a las ovejas porque son su medio de vida. Las mascotas, también. Bueno, el año pasado uno de los incendios fue en Tres Cantos, en las puertas de Madrid, con algunos fallecidos, y hubo unos caballos, murieron muchos caballos que estaban ahí en un hipódromo. Bueno, claro, de hecho hubo una víctima de alguien que intentaba salvar a los caballos, efectivamente. Sí. Bueno, en fin, es humano, es perfectamente humano. Bueno, simplemente por recordar los datos, 11 fallecidos, 19 personas, al menos 19 personas que no se sabe dónde están. Es el dato que nos daba el presidente de la Junta de Andalucía. No significa que estén los 19 fallecidos, pero que no se sabe dónde están. Tienen noticia de que viven en la zona, pero no hay forma de contactar con ellos. Van llegando los mensajes de condolencia, el último, el de la Casa del Rey. Vamos a aportar algún otro elemento de reflexión de esta mañana, en la medida en que ahora mismo no tenemos ninguna novedad más sobre el incendio, pero sí que quería, Ignasi, Berna y Joan, a partir de la entrevista con la ministra de Defensa, aportar algún punto de vista vuestro sobre la manera, el mensaje que ha trasladado, bueno, iba a decir a Donald Trump, no le va a llegar a Donald Trump el mensaje de la ministra de Defensa española, bueno, a lo mejor sí, vete tú a saber, pero aquello, Ignasi decía, pues es que este señor habla sin saber, y claro, desde la ignorancia dice cosas de nosotros, y luego cuando se entera, entiendo que cuando se entera de que hemos llegado al 2%, pues entonces ya le caemos bien. Ignacio. Sí, no, es una ignorancia inexcusable. Ya sabéis que eso se distingue, la ignorancia excusable y la inexcusable. La ignorancia de Trump es inexcusable. Entre otras cosas, yo soy testigo de directísimo, de la excelente relación que tiene la Embajada de Estados Unidos ante la OTAN y la Embajada de España ante la OTAN. Porque la he visto con mis propios ojos y hablando con los interlocutores en ambos lados. El equipo de España que representa a España ante la OTAN, ante el Consejo Atlántico, es de primer nivel. Lo ha sido hace años, pero lo sigue siendo en este momento, cualificadísimo, preparadísimo y que ejerce su trabajo con enorme responsabilidad. Y entre otras cosas, su papel es no solo relacionarse con la OTAN, sino relacionarse con los demás representantes de los estados aliados en la OTAN, incluido Estados Unidos. Y por tanto, el presidente de Estados Unidos lo que ocurre es que no lee, que es que Estados Unidos está dirigido por un señor que no lee ni un solo papel, como se sabe bien, que solo escucha de vez en cuando y siempre que la intervención no dure más de 3 minutos, y entonces, claro, es de una irresponsabilidad y de un caos en la gestión enorme, ¿no? Y lo que ha ocurrido en Ankara es eso, que él venía con sus prejuicios, con su concepto, con su retórica, España no es fiable, tal, no sé qué, y de repente en 3 minutos, pues ¿qué ocurre? Que Erdogan le recuerda lo que está haciendo España en Turquía, para empezar. El propio anfitrión le recuerda lo que está haciendo con los patrios, etcétera. Que Pedro Sánchez, según acreditan todos los que estaban ahí, todas las fuentes, se trajo esta vez, no digo por oposición a otras, pero se trajo la lección muy bien aprendida y hizo una presentación de 3 minutos con datos impecables sobre las inversiones españolas. Y que otros socios también, especialmente en Escandinavia y en los Bálticos, mejor dicho, pues recordar el papel de España. Y entonces, claro, de repente Trump cambió de opinión. Quiero decir que efectivamente España es un socio leal a la OTAN. Es idiota pretender que ha cambiado sus inversiones en 24 horas a raíz de una rueda de prensa. O sea, las inversiones millonarias no se hacen así. No hay ni un solo dato nuevo, ni un solo gasto nuevo que no estuviera ya preparado hace muchos meses. Estados Unidos lo podía saber, el único que no lo sabía es Trump. Y por tanto, efectivamente, la estrategia del gobierno español de ante las embestidas de Trump, pues hacer ver que llueve, mirar al cielo y decir, oiga, ya pasarán, pues ha hecho muy bien y se ha demostrado que funciona. No, y pensemos que también esa alusión que hizo Turquía, no sé si era Letonia, los países del Báltico y de Centro Europa que citaron a España, obviamente también serán fruto de diplomacia previamente y de la realidad de las cosas, Berna, porque lo ven la realidad, pero como dices, allí parece que este señor no lee, y todos los que leemos prensa y estamos al día sabemos las misiones en las que España está empleando sus fuerzas en el exterior, en los Bálticos, en Centro Europa, en Turquía, etcétera, pero evidentemente habrá una labor diplomática de decir, oye, recuérdale esto a papi, ¿no? Como le llama Ruth. Entonces, pero vamos, yo quiero, por no añadir, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Ignasi, por añadir otra cosa,
es vergonzoso cómo esta cumbre se ha adaptado absolutamente a Papi, al señor Trump, que Rutte le llama así, para que no se molestara, ¿no? Y entonces, desde el decorado, que Erdogan eligió todo tonos dorados, oropeles, le entregó regalos, el revólver, los bolígrafos que ha hecho con grabaciones de cada líder, etcétera, parece que Trump estaba encantado con esos oropeles y esos dorados, ¿no? Que le gustan y le fascinan. Y las instrucciones de que no hablaran. Exacto, sí. de que cada uno no se pase de los 3 minutos porque el pobre hombre se duerme o se enfada, ¿no? Entonces, de verdad, ¿a qué estamos jugando? O sea, no enfadar a este fantoche, porque ya no se le podemos llamar de otra manera, que no se enfade Papi, y convertir la cumbre en una especie de zoco de compras de yo he comprado esto a Estados Unidos, todos remarcando todo lo que el señor se va a llevar de negocios para su país, en lugar de centrarse en la estrategia. Es que esto es lo que me parece más increíble. O sea, no ha sido una cumbre de pensar en la estrategia defensiva, sino de zoco de compras, de a ver quién da más y quién ha comprado más a Papi. Joan. No, y luego ahora estoy viendo que ha habido una reacción muy fuerte porque contra Mark Rutte, porque mientras hacía unas declaraciones Trump diciendo que iba a volver que Groenlandia tenía que ser de los Estados Unidos y que esto era increíble que Dinamarca lo estuviera impidiendo, etcétera, etcétera, y atacando a España, al lado tenía Mark Rutte riendo de las gracias del señor Trump, ¿no? Entonces, realmente, ese proceso que ahora comentaba Berna de adaptación global al humor del Papi es espectacular. O sea, hasta dónde podemos llegar en esta situación, ¿no? Porque realmente el deterioro de la credibilidad de la propia política, porque ese proceso de adaptación evidentemente tiene razones, ¿no? Bueno, evitemos que tome decisiones que luego van a ser muy difíciles de compensar, de cambiar, evitemos, ¿no? Vayamos poniendo parches previos a que pase esta cosa. Pero claro, al mismo tiempo, digamos, la seriedad y la solidez de todo el sistema se va debilitando porque se va adaptando a una persona que digamos ha convertido la política en un negocio personal. Y porque claro, esto al mismo tiempo, digamos, se acompaña de que ha ganado 1.200 millones de euros en el último año con las criptomonedas que tiene a su nombre, ¿no? Claro, o sea que no es ninguna tontería, no estamos hablando de algo, es una erosión de todo el proceso del sistema político democrático. Es que si me permites, esta misma noche, esto yo no sé si lo habéis podido contar, porque no damos abasto, ¿no? Pero esta misma noche Trump ha cesado a los 3 miembros que quedaban de lo que sería la Junta Electoral Central, por llamarlo así, la Comisión Electoral de Estados Unidos. Los ha cesado y por tanto ya se ha cargado lo poco que quedaba del único organismo serio en Estados Unidos que vigila la limpieza de las elecciones, está preparando noviembre, ¿no? Etcétera. Claro, quiere decir que efectivamente todo esto está ocurriendo en una situación en la que, por un lado, como dice Joan, es el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos y de las democracias occidentales, porque el nivel de corrupción de Trump y de su familia no tiene precedente, pero efectivamente está preparando noviembre, se está cargando el sistema por dentro. Y ese es el socio con el que tenemos que torear. Oye, Ignacio, a ver si los que están aquí muy preocupados, políticos y periodistas, por el supuesto pucherazo en España, deberían preocuparse primero por el pucherazo. Que manden observadores. Claro, sí. Estados Unidos. Bueno, paramos un momento, ahora seguimos. El Abierto. Ser podcast. Pedro Blanco. A todos los vecinos, junto a Guardia Civil y junto a los dispositivos locales. Está compareciendo el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aportando novedades de ese incendio de Los Gallardos que deja 11 fallecidos. La cuestión es que esos diseminados, pues ha podido haber situaciones, y hay 2 situaciones concretas que han llevado al fallecimiento, por un lado de cuatro personas, 4 personas que iban en un coche y que han fallecido. Parece que los 4 son de nacionalidad extranjera y pudieran ser británicos, ¿no? Porque por el coche con el volante en el otro lado, pues parece que pudiera ser británico, pero todavía
lógicamente va a costar identificar, y otro escenario de 7 personas, que iban 9, de las cuales 2 logran salvarse, se les logra rescatar, logran salvarse, y 7 fallecen. De ellos parece que uno es de nacionalidad española y el resto pueden ser también extranjeros, normalmente son belgas o británicos también, ¿no? Pero en ese sentido, decir que es muy importante siempre atender a las instrucciones y a los mensajes. No son recomendaciones, son instrucciones, lo repetiremos siempre. Si las autoridades indican que hay que evacuar y dicen por dónde hay que evacuar, es clave atender esas peticiones. En este caso ha podido ocurrir que buscando la salida ya tardía, porque no hubiera habido una decisión por parte de ellos anterior, finalmente pues las salidas no fueran las adecuadas y se metieran en una ratonera, en una trampa, en algún caso una rambla donde prácticamente no tenía ni salida, con lo cual bueno, pues ha llevado a que lamentablemente tengamos que lamentar profundamente estos 11 fallecidos. Hay en este momento llamadas de familiares. No vamos a hablar de lista de desaparecidos, hablamos de lista de familiares preguntando por sus familiares. Sus familiares o pueden estar entre los fallecidos o pueden estar entre los de los hospitales, y eso ya lo hemos cotejado, o pueden estar entre los albergues, que muchos de ellos pueden estar en los albergues. En este momento tenemos de más de 600 personas que se han desalojado durante todas estas horas. Tenemos realojados, es decir, en los diferentes albergues. Bueno, estamos escuchando la comparecencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, de Antonio Sanz, aportando la cifra sobre los fallecidos, 11. Él no la ha dado, pero nos la daba antes el presidente de la Junta, 19 personas que están intentando localizar. Bueno, vamos a dar las gracias a Ignasi y Berna. Joan, adiós a los 3, que ha sido un poco atropellada la tertulia esta mañana. Hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.